Procesal en 5 minutos, una idea original de los hermanos Rivera y Gustavo Rapalini. Este podcast está destinado a estudiantes de abogacía, no reemplaza el estudio de los contenidos, sino que sirve de guía para el abordaje de cada tema. En este episodio nos preguntamos, ¿de qué trata este instituto procesal con nombre raro? ¿Qué significa carecer de recursos? ¿Cuándo lo inició? ¿Es lo mismo que el beneficio de gratuidad? Hoy, el profesor Agustín Rivera nos habla del beneficio de litigar sin gastos. Para arrancar, ubicate en el código y lee detenidamente los artículos 78 al 86. En Nación es la misma numeración. El beneficio de litigar sin gastos es una figura que tramita por incidente y que podrá ser requerida por aquellas partes, tanto los actores como los demandados que carecieren de recursos, con el objetivo de evitar abonar los gastos de un juicio. Presta atención porque acá te cuento la clave para entender este instituto. ¿Qué significa carecer de recursos? Generalmente se asimila equivocadamente este término con el de pobreza. Desde ya, que quienes no tienen acceso a lo indispensable accederán, trámite mediante, sin ningún inconveniente a este beneficio. Ahora bien, los que sí tienen recursos económicos suficientes para subsistir, pueden en un determinado supuesto estar en condiciones de acceder al beneficio y en otros casos no. Por ello, y acá está la clave, es preciso analizar la situación patrimonial del requirente en miras con el juicio en el que se pretende hacer valer. Un muy buen indicador, que en la mayoría de los supuestos es el primero a tener en cuenta, es el monto que se deberá abonar en concepto de tasa de justicia. Analicémoslo con un ejemplo. Pedro, soltero y sin hijos, resulta ser gerente de una empresa y percibe un sueldo cercano a los 10 millones de pesos. Además, es dueño de una amplia vivienda y de un vehículo de alta gama. Si Pedro promoviera una demanda por 100.000 pesos, la tasa equivaldría a aproximadamente 2.000 pesos, por lo que no tendría inconvenientes en abonarla. No hay dudas que le rechazarían el beneficio. En cambio, si el juicio fuera por 500 millones, debería abonarse de tasa más de 10 millones, más de lo que Pedro percibe de salario. Seguramente, en este último supuesto, prosperaría el incidente. En conclusión, para dilucidar si procede o no esta figura, debe analizarse siempre la situación patrimonial del peticionante juntamente con las características del pleito en el que se pretende hacer valer. Otro punto importante es ¿cuándo debo iniciarlo? Lo cierto es que, si bien se puede en cualquier momento del proceso, lo recomendable es promoverlo al mismo tiempo que la demanda o la mediación si correspondiere. El fundamento está dado en que la sentencia que lo concede tiene efectos retroactivos a la fecha de su interposición. En virtud de ello, para evitar, por ejemplo, el pago de la tasa de justicia que se devenga al introducir la demanda, resulta imprescindible la promoción del beneficio al mismo tiempo que la pretensión principal. De lo contrario, habría que pagar la tasa de justicia sin poder reclamar su reembolso. ¿Cuál es la diferencia respecto del beneficio de gratuidad? Para ir delineando los límites de esta figura, es imprescindible distinguir el beneficio de litigar sin gastos por concesión judicial, el que estamos tratando en este episodio, de aquel beneficio que resulta por disposición directa de la ley. En este último se encasilla el beneficio de gratuidad, cuyos dos supuestos más conocidos son el de los trabajadores en los procesos laborales y el de los consumidores. Ojo, y acá le hablo al litigante. Si existen dudas sobre la calidad del trabajador o del consumidor, por precaución es preciso promover el beneficio de litigar sin gastos para evitar quedarse sin protección, en el supuesto de que en la sentencia se resuelva que ese litigante finalmente no era trabajador o consumidor. Para terminar te dejo estos 5 tips para tener en cuenta. 1. En este incidente no hay traslado de demanda, por lo que la bilateralidad se concreta con la vista del artículo 81, después de producirse la prueba. 2. La resolución que otorga o deniega parcial o totalmente el beneficio no hace cosa juzgada, por lo que puede reeditarse, lógicamente alegando otros hechos y ofreciendo distintas pruebas. 3. Siempre hay que acordarse de pedir el beneficio provisional en el escrito de inicio, ya que el artículo 83 no aplica de manera automática. 4. El criterio de la prueba tasada prevista en los códigos de forma prácticamente ha quedado en desuso, ya que actualmente ningún órgano jurisdiccional concede esta franquicia con la sola declaración de 3 testigos. Es por ello que, además de producir la prueba testimonial, habrá que impulsar otros medios de prueba como la documental y la informativa. Ejemplo, oficiando al registro de la propiedad inmueble para saber si el peticionante tiene bienes a su nombre. 5. El fundamento de este instituto es garantizar el derecho de defensa de quienes no se encuentran en condiciones económicas de iniciar un juicio. Hasta aquí, algunos lineamientos para abordar este tópico. Espero te sirva. Esto fue Procesal en 5 minutos.